Paz y bien, hermanitos, les envía un saludo muy fuerte y caluroso nuestra hermana ministra Rosy Carvajal. Y reciban un fuerte abrazo de parte mía. Excelente jornada, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar. Quiero invitarlos a hacer la oración que nuestro Padre San Francisco hizo ante el Cristo de San Damián. Y decimos todos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bien, con esta hermosa oración, hermanos, quiero comenzar esta nueva sesión. Pero primero, para empezar, quiero decirles que de lo que la sesión anterior me dejé de tarea es decirles quién de los 3 primeros compañeros de nuestro Padre San Francisco había escrito la leyenda de los 3 compañeros. Y el dato es este: la leyenda de los 3 compañeros la escribieron los 3 frailes, que es Fray León, Fray Rufino y Fray Ángel. Y la fecha de término de esta vida de nuestro Padre San Francisco está fechada el 11 de agosto de 1246, apenas unos años después del fallecimiento de nuestro Padre San Francisco. Bien, pues para iniciar esta clase vamos a leer unos textos y por lo tanto vamos a pedir ayuda de nuestro angelito de la guarda. Gracias, muchas gracias, angelito de la guarda. Bien, pues de la misma leyenda de los 3 compañeros vamos a leer este texto. Un día en que invocaba con más fervor la misericordia de Dios, le manifestó el Señor que en breve le daría lo que había de hacer. Y más adelante nos dice: a los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió que el Espíritu le decía que entrara a orar en ella. Luego que entró, se puso a orar fervorosamente ante una imagen del Cristo crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Y él, con gran temor, temblor y estupor, contestó de muy buena gana: lo haré, Señor. Gracias, angelito de la guarda. Bien, aquí tenemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo le inspiró a nuestro Padre San Francisco que fuera a la iglesia de San Damián. Y estando frente a la iglesia de San Damián, el Espíritu le provoca ese deseo por entrar a orar. Y al entrar a orar se encuentra con el Cristo de San Damián. Y estando en oración, provocando fervor en sí mismo, el Cristo le habla y le dice: Francisco, repara mi iglesia, ¿no ves que amenaza ruinas? Qué hermosa experiencia, hermanos. Y bien, es aquí donde nuestro Padre San Francisco acepta la misión de nuestro Señor Jesucristo y le dice: sí, Señor, lo haré. Y después sale de ahí, obviamente emocionado y entusiasmado por las palabras que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Pero le entra en su mente una duda y varias preguntas. ¿Cómo le va a hacer nuestro Padre San Francisco para reparar esa iglesia? Como parte de la orden de la penitencia a la que ya pertenecía, tenía la obligación de reparar las iglesias. Pero ¿cómo iba a conseguir los recursos, las piedras, la argamasa, que es un material parecido al cemento, necesario para reparar la iglesia? Y es aquí
a donde nuestro Padre San Francisco se le ocurre la astucia con argucia y con ventaja sustraer las cosas de la casa de su papá, y le sustrae dinero, y le sustrae telas, y estas telas finas las malbarata, las vende, y el dinero obtenido lo ocupa todo para comprar materiales. Pedía piedras a diestra y siniestra, aparte de que las que compraba, para poder hacer y cumplir con lo que Dios le había pedido, reparar la iglesia de San Damián. Y aquí tenemos que después de esta petición que Dios nuestro Señor le hace, vende el caballo que su padre le había comprado, uno de los caballos más finísimos. Vende la montura, una montura carísima. Vende y malbarata las telas finas y sustrae el dinero de su papá. Pues bien, si nos ponemos a pensar en la manera coloquial, pues qué mal hijo, ¿no? Que se aprovecha del trabajo, del esfuerzo, de la riqueza de su papá, la malgasta, ¿verdad? Y la despilfarra según los ojos del mundo. Pues bien, también el robar, sabemos nosotros, hermanos, que es un pecado, porque no se lo pidió a su papá, lo sustrajo, y con esto trató de cumplir la voluntad de Dios. Bien, ante tales acciones, su papá se molesta y lo va a buscar, lo encuentra, le mete una paliza y lo encierra en el calabozo de su casa. Bien, vamos a pedirle al angelito de la guarda que nos traiga textos. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, vamos a tomar lectura de de la vida de San Francisco de Asís, de la leyenda de los tres compañeros. Y dice así: su padre indagaba solícito y preguntaba por el paradero de su hijo. Recordemos que su hijo se escondía en una cueva por días o meses y por lo tanto no lo podían encontrar. Bien, herido súbitamente en lo más íntimo de su corazón, Pedro Bernardone, y contrariado por los inesperados acontecimientos, llamó a sus amigos y vecinos y marchó a toda prisa a buscarlo. Enterado Pedro Bernardone de que tales vilipendios le hacían sus conciudadanos, marchó precipitadamente a buscarlo, no para librarlo de las afrentas del pueblo, sino para perderlo, y sin guardar la menor moderación, se arrojó sobre él como lobo contra oveja, y mirándolo con ojos fieros y rostro amenazador, puso con impiedad las manos sobre él, y conduciéndolo a su casa, lo encerró durante muchos días en una mazmorra tenebrosa, y puso todo su empeño en convencerlo con argumentos y azotes a que volviera a las vanidades del mundo. Gracias, angelito de la guarda. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, pues aquí acabamos de escuchar que su padre estaba furioso precisamente porque Francisco le había robado cosas y había malbaratado telas finas. Y su padre enojado no solo por eso, sino porque, como conocemos la historia de San Francisco, en ese momento de su conversión muchos se burlaban de él, porque después de vestir las grandes galas, ahora viste ceñido de pordiosero, con un bastón y sandalias, después de que andaba con zapatillas y con grandes vestidos. Entonces era el hazmerreír del pueblo, porque el pueblo aún no comprendía qué es lo que pasaba en la vida, en la mente y en el alma y el corazón de nuestro Padre San Francisco. Bien, su padre lo encuentra y lo encarcela en la mazmorra de su casa. Bueno, y ahí nuestro Padre San Francisco pasa un mes encerrado, según la leyenda que tenemos de Tomás de Celano. Bien, al mes
de estar ahí, el padre tiene que salir de nuevo de viaje a buscar mercancías. Y aquí sucede algo maravilloso, inspirado por Dios en el corazón de su madre Pica. Pidámosle al ángel de la guarda que nos ayude con los textos. Gracias, angelito de la guarda. Pues bien, dice aquí: apremiado su padre por la urgente necesidad, tuvo que ausentarse de casa. Entonces su madre, que no aprobaba la conducta de su marido, se quedó sola con el hijo y le habló dulcemente. Mas como palpar que era imposible hacerle mudar de su propósito, se le conmovieron las entrañas y lo soltó de la prisión, dejándolo salir libremente. Gracias, angelito de la guarda. Pues bien, hermanos, aquí vemos cómo estas palabras reflejan el amor tan sustantivo, el amor tan entrañable que tenía su madre por nuestro Padre San Francisco. Y es gracias a este amor al que apela nuestro Padre San Francisco que logra ser liberado de la mazmorra de su casa. Bien, hermanos, pues hasta aquí nosotros podríamos pensar que Pedro Bernardone pues era un malnacido, que se portaba muy mal con su hijo, que era un padre pues malo y gruñón. Y bien, aquí para aclarar un poco la situación, debo decirles, hermanos, que Pedro Bernardone estaba actuando de una manera normal, como un buen padre lo haría. Un padre reprendería las malas acciones de su hijo para corregirlo, y esa era la intención de Pedro Bernardone. Bien, ahora, nos suena raro también que Pedro Bernardone tuviera una cárcel dentro de su casa. Pues bien, hermanos, esto era muy propio de la época. Las mazmorras eran prisiones oscuras y generalmente ubicadas subterráneamente a las casas o castillos. Y era común que la gente noble o los ricos tuvieran estas mazmorras en su casa, con el objeto de castigar a los sirvientes malos, o también para encerrar ahí a las personas que tenían una deuda con ellos, hasta que su familia lograra pagarles, y entonces ya los liberaban, o cuando se cumplía el tiempo que consideraban pertinente para que pasara y se solventara esta deuda. Entonces era común en las casas de los ricos, de los comerciantes, de los prestamistas, que existieran estas mazmorras, estas cárceles. Y su padre, en lugar de enjuiciarlo en primer momento ante la ley, trata de corregirlo él mismo y trata de canalizarlo hacia el bien, porque lo que ve su padre Bernardone es que su hijo se está portando mal, que está siendo un ladrón, porque Pedro Bernardone no tiene todo el contexto y no conoce el interior del alma de su hijo, de su mente, qué es lo que está pasando por su mente. Y creo que tampoco se toma el tiempo de preguntar qué es lo que sucede. Bien, hermanos, esto para aclarar un poco la condición siempre muy incisiva en contra de Pedro Bernardone. Pedro Bernardone estaba actuando como cualquier padre cuyo hijo se porta mal, se portaría. Bien, hermanos, pues es después de esto que nuestro Padre San Francisco se guarda en su cueva más o menos por un mes, y ahí llora y teme, pues obviamente la venganza de su padre. Pero cuando Dios le inspira confianza, sale de nuevo y empieza a reparar nuevamente la iglesia de San Damián. Y estando en reparaciones de la iglesia de San Damián,
Su padre Bernardone, cuando llega, tiene una pelea con su mamá de San Francisco, con Pica, y va y acude a las autoridades civiles y le mandan a los guardias a la iglesia de San Damián. Los guardias civiles le dicen que es convocado nuestro padre San Francisco a juicio civil, pero al verlo vestido de sayal, con sandalias y el bastón como ermitaño, perteneciente a la orden de la penitencia, queda exento de los juicios civiles. Y entonces, al regresar los guardias y decirle a Pedro Bernardone que no lo podían arrestar y no lo podían presentar en el juicio, dado que pertenecía a Dios, pues pertenecía a la orden de penitencia, lo canalizan con el obispo. Pero ahí recordemos que el obispo ya conocía la vida espiritual de San Francisco, de nuestro padre Francisco. Él ya lo estaba orientando junto con el sacerdote de la parroquia. Aparte, San Francisco conocía a los monjes benedictinos y también tenía contacto y estrecha relación con ellos, asimismo con los monjes del Monte Subasio. Esto lo pongo en contexto para entender el hermoso acto que tenemos enseguida. Y después es en este juicio cuando el obispo manda a traer a Francisco a su presencia, porque el padre reclama un juicio en su contra por los pecados cometidos contra Pedro Bernardone, que nuestro padre San Francisco, al ser convocado por el obispo, acude sin reparo. Y frente al obispo sucede el acto más maravilloso que marca el parteaguas en la vida de nuestro padre San Francisco, y es el acto que nos comienza a traer grandes dones y grandes gracias de Dios a nuestra vida como franciscanos. Vamos a pedirle apoyo a nuestro angelito de la guarda. Gracias, angelito de la guarda. Bien, también tomo el texto de la leyenda de los tres compañeros que dice así: comparece ante el señor obispo, que es Padre y Señor de las almas. Se presentó pues ante el señor obispo, y éste lo recibió con gran alegría. Luego le dijo: tu padre está enojado contra ti y muy escandalizado. Si pues deseas servir a Dios, devuélvele el dinero que tienes, y como quiera que tal vez esté adquirido injustamente, no es agradable a Dios que lo entregues como limosna para las obras de la iglesia, debido a los pecados. Tu padre, cuyo furor se mitigará si recibe ese dinero, hijo, ten confianza en el Señor y obra con hombría, y no temas, porque Él será tu mejor ayuda y te proporcionará con abundancia todo lo que necesites para las obras de su iglesia. Gracias, angelito de la guarda. Más adelante dice: mas el obispo, considerando atentamente el coraje del varón de Dios y admirado con asombro su fervor y constancia, lo acogió entre los brazos y lo cubrió con su capa. Comprendía claramente que lo había hecho por inspiración divina y reconocía en lo que acababa de ver que se encerraba no pequeño misterio, y desde este momento se constituyó en su protector, exhortándolo, animándolo, dirigiéndolo y estrechándolo con entrañas de caridad. Muchas gracias, angelito de la guarda. Bien, he omitido las palabras y el acto de nuestro Padre San Francisco en esta lectura porque quiero entrar un poco más en detalle. Como les había dicho, en esos 3 años de vida de conversión de nuestro Padre San Francisco,
había estado en contacto diario con el sacerdote de su parroquia, pero también había entrado en contacto con los monjes benedictinos y con los monjes del Monte Subasio. Y en esos 3 años seguramente vio las profesiones de los monjes antes de convertirse monjes y en el momento de la profesión, que eran desnudados y que se les revestía con las vestiduras consagradas de acuerdo a su condición religiosa de monjes. Y quiero pensar que, inspirado nuestro Padre San Francisco por el Espíritu Santo y por los actos que había visto con los monjes benedictinos y con los monjes del Monte Subasio, decidió abandonar el mundo y acoger a Dios, consagrarse totalmente a Dios, que era lo que Dios quería de él. Y es por eso que en esta ceremonia, en este juicio frente al señor obispo, hace su voto de consagración a Dios. Y los monjes y actualmente los frailes hacen un acto de donación hacia Dios. Ya no se desnudan como antiguamente, pero ahora hay una palabra, y que nosotros mismos de la Orden Franciscana Seglar, el día de nuestra profesión la pronunciamos, y nuestro ministro la pronuncia: desvístete del hombre viejo y revístete con el hombre nuevo. Y es por eso que nuestro Padre San Francisco, aparte de desnudarse y entregar sus ropas del mundo a su Padre, renuncia al nombre y al apellido de su Padre, renuncia a su condición social y abraza a Dios como el único Padre. Se consagra en ese momento totalmente a Dios Padre eterno. Y en este momento de crisis lo vuelve el Espíritu Santo un momento de gloria, lo vuelve un momento de alabanza y donación a Dios. Qué hermosa entrega de nuestro Padre San Francisco, aprovechar un momento de crisis para donarse con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su ser a nuestro Señor Jesucristo. Y profesa: y no tendré otro Padre que Padre nuestro que estás en el cielo. Y se aleja caminando, rezando este Padre nuestro. El obispo, conmovido hasta las entrañas por el valor y la entrega que ve en ese momento de San Francisco, camina hacia él y lo viste con su capa, con sus vestiduras de obispo. La iglesia lo cobija. ¡Qué hermoso signo prestó el Espíritu Santo, inspiró el Espíritu Santo ahí! La iglesia, Dios mismo, que lo cobija con su manto y lo recibe como aquel que renace de nuevo a la vida nueva, como aquel que sale del vientre de una madre desnudo y renovado. Qué hermoso, hermanos. De verdad que, conociendo de esta manera la vida de nuestro Padre San Francisco, nos inspira, nos llena de amor, nos llena de esperanza, nos llena de gozo. Y ojalá el Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros, nos inspire retomar nuestra profesión de votos, renovar nuestros votos con esa entrega, con esa renuncia al mundo, con ese decir: de hoy en adelante diré: Padre nuestro que estás en el cielo. Qué hermoso es esto, hermanos. Bien, quiero pedirle al angelito de la guarda que nos ayude con los textos siguientes.
Gracias, angelito de la guarda. Y bien, quiero leerles de esta misma vida de nuestro Padre San Francisco, escrita por los 3 compañeros, el siguiente texto. Dice así: despojado el siervo de Dios, Francisco, de todo lo que es propio del mundo, se consagra a la justicia divina y, menospreciando su propia vida, se entrega al servicio divino por todos los medios que están a su alcance. De vuelta a la iglesia de San Damián, gozoso y ferviente, se hizo un hábito a manera de ermitaño y se ciñó con un cordón, y reconfortó al sacerdote de esta iglesia con las mismas palabras con que él había sido reconfortado por el obispo. Gracias, angelito de la guarda. Pues bien, hermanos, qué maravillosa enseñanza nos deja nuestro Padre San Francisco. Qué hermosa y profunda entrega. Pero ¿qué creen, hermanos? Quizá ni el obispo, ni el sacerdote, ni Pedro Bernardone, ni nuestro Padre San Francisco pudieron leer lo que Dios, a través del Espíritu Santo, estaba obrando en ese momento. Quizá ni ellos imaginaban la trascendencia de este acto. Simplemente se maravillaron con el valor de nuestro Padre San Francisco y con la consagración de su vida a Dios en ese momento. Si no es más adelante, como lo vemos ya en los escritos de las vidas de nuestro Padre San Francisco, cómo se puede leer y darle más luz a esos hechos y ver qué se desprende y nace de esos hechos. Mientras nuestro Padre San Francisco y todos los actores, llamémoslo así, que le acompañaban en ese momento, no tenían la capacidad para saber qué estaba sucediendo, sino es más adelante, con el tiempo, como se dice, a aguas pasadas, que se puede comprender la magnificencia, la pureza, la potencia de Dios derramada en ese momento en la persona de nuestro Padre San Francisco, y la fuerza, el valor de entrega a Dios de nuestro Padre San Francisco, que brilló en ese momento para la luz de la eternidad. Y es solo a aguas pasadas en nuestra propia vida donde podemos ver y analizar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de todos nuestros hermanos. Solamente a aguas pasadas. En el momento de crisis, a veces estamos ciegos y no vemos qué es lo que sucede, sino hasta que todo pasa, se compone y vemos la mano de Dios que nos acompañó durante todo el momento. Pero mientras lo vivíamos, quizá nos sentíamos solos. Aquí, hermanos, quiero invitarlos a hacer voto de confianza a Dios, porque todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, en el fondo, si nosotros confiamos en que eso que nos está sucediendo es perfecto y que la mano de Dios está ahí, confiémonos en esa mano de Dios, en esa obra de Dios. Confiemos en Él y no perdamos la paz, la tranquilidad, la serenidad, y sigamos adelante, confiando en que la voluntad de Dios lo quiere así. Y como dicen los santos, entreguémosle a Él el problema. ¿Qué quieren decir? No nos angustiemos en el proceso, al contrario, confiemos que Dios lo quiere así y que Dios de esto va a sacar algo bueno si nosotros
nos confiamos en Él y no perdemos la paciencia. Si nosotros le entregamos nuestra confianza a Dios nuestro Señor. Y bien, solo así podemos entender las maravillas de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ahora, de actividad de esta sesión, quiero que leamos el Salmo 22, pero no completo, sino lo leamos a partir del versículo 4 y hasta el versículo 11. No se vayan a pasar de allí. Pues bien, hasta aquí nuestra clase, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, paz y bien.